Los visionarios ven en la unión la capacidad de lograrlo todo. Y esa fuerza también la vemos en ti. Y en los más de 260,000 asociados con quienes llevamos 60 años dando el siguiente paso, echando pa'lante sin límites y construyendo juntos ese país que soñamos. Coomeva, 60 años impulsando visionarios. Celebremos en coomeva.com.co. Santiago Naranjo es experto en resolución de conflictos, aunque es experto en muchos temas jurídicos, pero cuando uno va a los organismos de control, dicen, el problema no es el balance financiero, el problema es de gobernabilidad, porque es como las parejas, ¿no? Si papá y mamá no se ponen de acuerdo, pues al final en la casa se van a ver los resultados. Estoy siendo muy, muy básico para tratar de meter a la gente en el tema, pero le vamos a dar un poquito más de altura en el camino. No, es que de ahí parte la realidad, de lo básico. El conflicto se genera de nuestras ideas, no se genera por una legislación o no se genera por la aplicación de un balance, se genera por cómo interpreto yo ese balance, se genera por cómo miro esa reglamentación, esa norma. El problema no es que yo te diga a ti, puedes salir hasta la medianoche, el problema es cómo lo miras tú, esa restricción. El problema no es, como tú decías, la pareja, o sea, la economía está sana o no está sana. Podemos tener ingresos los dos. El problema es cómo lo administramos. ¿Ya? Y lo mismo pasa en una cooperativa. Y lo mismo pasa en una cooperativa. La cooperativa genera su trabajo a través de sus asociados, a través de cientos de miles en algunos casos, en otros de miles, en otros de cientos. ¿Sí? Sin embargo, una vez que ha llegado todo el producto de su trabajo, todo el producto de su solidaridad, o de su acto solidario, a manos de quienes administran, ahí vemos el cómo, ahí vemos la interpretación que yo le doy a la administración del presidente o del consejo de administración que yo mismo puse ahí a través de mi voto. Y muchos directivos aprovechan y dicen, como yo fui elegido, yo soy el que toma las decisiones. Exactamente. Y se dan casos de autoritarismo al interior de la cooperativa. Por supuesto, casos negativos definitivamente, porque quienes son los propietarios son todos los socios de manera comunitaria o de manera de copropiedad, quienes tienen la capacidad de resolver en última instancia sobre las decisiones que tome el gerente o el presidente, incluso de manera autoritaria. ¿Y cómo generar espacios para que la gente vaya mucho más allá de los consejos? Porque también el poder se concentra en los consejos. Entendiendo que venimos de un derecho social, de una ciencia social. Al ser sociedad, nosotros primero nos desarrollamos o evolucionamos como seres humanos. Y eso implica mucho estudio antropológico, sociológico, más allá de jurídico, legal. Porque la norma a mí me sirve, como efectivamente se dijo en la entrevista anterior, a partir del hecho. ¿Sí? Yo cuando maté a alguien, creé la norma que prohíbe matar, prohíbe portar armas, prohíbe el homicidio, salvo en casos de defensa personal, etc. Lo voy desarrollando conforme evoluciona, pero ¿quién evoluciona? El ser humano. No evoluciona la norma. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esos inconvenientes, debo entender o debo decir, por eso decía, lo básico más bien es lo natural. Quienes resolvemos conflictos, atacamos eso. Vamos, ¿de dónde nace este problema? ¿Sí? Es que tienes un conflicto personal con el presidente porque fue tu excuñado. Me estoy inventando el ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, de ahí nace el que yo le voy a generar obstáculos en la administración de mi cooperativa y le voy a decir, no, es que seguramente en el balance algo falló. Seguramente fondos fueron desviados. Pero no voy a dar nombres, pero se conocen entre corredores. Entidades que son de origen público o grandes organizaciones donde hay diferentes grupos políticos. Están los de izquierda, están los de derecha. Y al interior de esa organización se vive el microclima de lo que vive la sociedad entera, donde dicen, oiga, mi modelo político es mucho mejor que el suyo. Claro, y como tú ves en la campaña electoral, le ves a Juan Pérez haciendo campaña en la candidatura de izquierda, y cuando gana la derecha le ves de ministro. Al mismo Juan Pérez que estaba haciendo campaña en izquierda. Entonces el problema no es la norma, o el problema no son las directrices, o la orientación, o la ideología. El problema es la persona, en cómo interpreta. Hay que saber por qué razón se cambió de izquierda a derecha. En primera instancia, ¿no?
¿Cómo superar eso? Nos saltamos un tema que fue la democracia, ya vamos para el tema de la democracia. ¿Cómo saltar eso? Hay que crear manuales de procedimiento al interior de la cooperativa para que cualquier decisión que se tome sea técnica y no sea política. Exactamente, hay que crear manuales que nos permitan, como decía, conocer el fondo del conflicto, la real esencia del conflicto y poderle plantear una solución adecuada. Pero, ¿cómo llegamos a esos manuales? Hay que cambiar desde la raíz, desde la academia, desde la formación. ¿Cómo formo yo a los cooperativistas para que entiendan que cuando entran a ser parte de una vida cooperativa, entran a ser parte de una vida comunitaria, de una vida social? No entran a depender de sí mismos y de sus decisiones, sino a compartir esas decisiones con otras visiones diferentes, porque cada ser humano es un mundo, ¿no? Entonces, tengo que formarle a esa persona que va a entrar no a decidir sobre su empresa y su dinero, sino a decidir sobre una comunidad. La especialización en gestión de empresas de la economía social y solidaria de la Pontificia Universidad Javeriana genera comunidades para incidir, para transformar y para transitar hacia nuevas economías. Haz parte de esta comunidad de transformación. Banca Ética, Comercio Justo, haz parte de la comunidad javeriana. Inscripciones abiertas desde el mes de agosto y hasta el 30 de noviembre para iniciar clases el 7 de enero de 2025. Voy a irme al tema de la democracia. Los latinoamericanos pensamos que la democracia es ir y votar y ya elegimos al cacique o al indio mayor que nos va a dirigir y ya, pues las decisiones son de él y si las hace bien o las hace mal, después miramos cómo le cobramos sus buenas o malas decisiones. Y en el cooperativismo no debería ser así, debería ser que cada 8 días o cada 15 días o periódicamente el asociado vaya, como decía su papá, el doctor Carlos Naranjo, y se haga responsable de su entidad. Por supuesto, es que la democracia no es solo ir y votar, sino es participar de forma activa. Justamente lo que tú estás diciendo. Yo voy y voto y al mes estoy diciendo, ok, necesito saber cómo se está ejecutando esto. Usted me prometió ABCD plan operativo dentro de la cooperativa. Quiero saber cuándo se va a desarrollar, cuál es el presupuesto, de dónde van a venir esos recursos. ¿Son lícitos, son ilícitos? ¿Con qué otras instituciones se van a generar alianzas de ser el caso? ¿Sí? Ya tiene esos convenios, tiene esas conversaciones preacordadas. Todo eso me corresponde a mí para hacer democracia activa. No solo ir, decir, bueno, di mi voto y al final del año vengo a ver si existen excedentes y si me van a favorecer o no. No tiene sentido eso, para nada. Porque estoy dejando mi propiedad en manos de terceros. ¿Tú harías eso con tu casa? Posiblemente no. Posiblemente la arriendas, la pones en renta, pero estás pendiente cada 3, cada 6 meses de que esté al día en los servicios básicos, de que las paredes no se estén resquebrajando, de que las alícuotas que se pagan dentro del conjunto del edificio, del condominio, no te vengan a poner quejas los vecinos, oiga, es que usted no ha pagado. Santiago, pero la gente se quedó en la asamblea anual, sacan los delegados, escogen al consejo y hasta ahí. Hasta ahí, así es. Entonces, ¿debería haber más asambleas durante el año? Debería, y las puede haber. Actualmente la norma sí permite eso, ¿sí? Que haya. Mucho depende también de quienes están a la cabeza, de que generen esa información de manera periódica y constante, independientemente de que me la soliciten o no mis mandantes, ¿no? Porque los propietarios de la cooperativa son quienes me han dado el encargo de, y yo tengo que informarles. Entonces, yo, como cabeza de la cooperativa, puedo decir, cada 3 meses les voy a informar. O mis mandantes pueden decir, no, quiero que sea cada 2 meses o cada mes. Me voy a meter en líos, pero hay que hacer la pregunta y es, muchos directivos se han vuelto expertos en formar parte de diferentes consejos. Entonces, es de este consejo, del otro, del de allá, y aquí pues, reúnen unos ingresos mensuales muy atractivos. ¿Ustedes lo perciben eso en Ecuador? En Ecuador tenemos norma puntual para eso, que lo que prohíbe es la competencia desleal. Es decir, si yo soy de un consejo, me voy a otro o a otra cooperativa de similar objeto, por ejemplo de transporte, y voy a formar parte de otra cooperativa, tengo una prohibición. En la ley, todo es permitido, entre comillas, en el sentido de que yo tengo libre albedrío y puedo llegar a ser. Yo por eso decía, no se trata de normas, sino de la persona, ¿sí? Pero si yo no tengo detrás un control que diga,
Santiago Naranjo está haciendo competencia desleal, procedan a sancionarlo de ser el caso, a investigar esto, pues yo lo voy a poder seguir haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí la norma me dice que no puedo hacer competencia desleal, pero es el control de esa norma el que me va a mí a corregir el rumbo si estoy haciendo competencia desleal. Usted se graduó de abogado, pero de vez en cuando le toca de psicólogo. Más bien yo soy más psicólogo que abogado. O sea, realmente, porque como digo, a mí me toca conocer a las personas que generan el conflicto, la razón por la que generan el conflicto, y de ahí buscar una solución que no siempre está en la norma. Porque y volviendo y ratificando, primero tenemos el hecho, después viene la norma. Entonces, a veces se nos generan conflictos que no constan en la norma, pero hay que darle solución. O sea, y lo último debería ser llegar a la norma, al comité de ética, al consejo final o a la votación para remover uno o varios miembros del consejo. O a la autoridad estatal incluso, ¿no? Poner la denuncia en la superintendencia es muy común. Exacto, buscando la intervención del Estado sobre un conflicto de terceros, sobre un conflicto que desconoce. Porque se generó sobre un conflicto que desconoce cómo se administra una cooperativa. Posiblemente desconoce hasta que esa cooperativa existía. Voy a hacer una pregunta muy local, pero de pronto se percibe. Y es que algunas entidades de control en Colombia bajaron el estándar para ser miembro del consejo. Antes se exigía una calificación académica, hoy en día se pide una experiencia laboral. ¿Usted es partidario de cuál medida o de las dos o cómo se debería empezar a generar un marco legal o normativo para que esa persona que llegue al consejo esté muy calificada? Debe de ser una combinación de las dos, tanto de la experiencia como de la preparación. Por eso insisto en que debemos de empezar desde la academia a formar a los cooperativistas. Cuando salgan con los conocimientos adecuados, vendrá junto a ello la experiencia necesaria para poder decir estoy capacitado y facultado para administrar o estar al frente de una entidad cooperativa. Este fue un tema del Congreso Jurídico del Ecuador. Este fue un tema del Congreso Latinoamericano que efectivamente yo lo abordé en mi ponencia. Muy bien. Es Santiago Naranjo, jurista latinoamericano, hablando del tema de la gobernabilidad aquí en Gestión Solidaria. Sigan en sintonía de nuestro canal. Feliz día. Cooperar, transformar, facilitar, Cotrafa es eso y mucho más. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop.